su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bendiciones para todos, amables televidentes y radioyentes. Qué privilegio estar aquí otra vez con ustedes para estudiar la palabra de Dios. La lección de escuela sabática continúa siempre en el personaje que tenemos para el trimestre, como es Enoc. Hoy voy a desarrollar el estudio con mi hermano Alfonso Rodríguez. Buenos días y bienvenido, hermano. Muy buenos días, pastor. ¿Qué le parece si hace la oración para empezar? ¿Cómo no? Señor bondadoso, estamos muy contentos, Padre, por darnos la oportunidad en esta hora de abrir tu santa palabra para estudiar un tema más. Señor, un tema seguramente que será de mucho beneficio espiritual, que nos ayudará, Señor, a comprender las verdades que tú tienes para este tiempo y qué es lo que necesitas para cada uno de nosotros. Amén. Gracias por darnos esta oportunidad de participar en el repaso de esta lección. Amén. Por Jesús lo rogamos, lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, ahora nosotros vamos a mirar cuál debe ser nuestro mayor deseo. Partiendo, por supuesto, del estudio de cuál era el mayor deseo de Enoc. Nosotros vimos ayer que Enoc, su experiencia fue de un caminar con Dios durante 300 años. Bueno, no 300, 365 años, porque los primeros 65 años ya nosotros vimos que también caminaba con el Señor. Sí, así que, imagínense ustedes, ¿qué puede una persona durante 365 años que camina con Dios? ¿Qué puede una persona así desear? Sin duda, desear, hermanos, estar con Dios ya en definitiva, sin duda ya, pues, quedarse con Él para siempre. Amén. Porque la relación es bien estrecha y bien profunda. Amén. Pero para que nosotros tengamos tal vez un poquito más amplio el cuadro de lo que Enoc pudo haber deseado en esos 365 años, vamos a mirar acerca de qué más pudo haber deseado él después del nacimiento de su hijo. Según lo que dice el libro de Mateo, hermano Alfonso, en los versículos 6, 8 y 48, ahí hay algo que sin duda, Enoc lo ha de haber deseado. Así es, pastor. Vamos a leer Mateo 5, 6 y 8, ¿verdad? Dice: vamos a ver qué era el deseo que tenía Enoc cuando nació su primer hijo. Dice así. ¿Sí? Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y luego el 48 nos dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Seguramente, pastor, el deseo más grande que Enoc tenía, que sus hijos caminaran tras él. Él seguramente le dio un ejemplo cómo debería conducirse un hijo de Dios, ¿verdad? Exactamente. Y creemos que ese fue el deseo. Así es. De Enoc hacia sus hijos. Exactamente. Yo veo aquí, hermanos, en esta palabra que Enoc sin duda experimentó esto que estamos leyendo. Es decir, él tuvo hambre y sed de justicia. Por eso es que dice el apóstol Pedro de que, o mejor dicho, la palabra de Dios lo presenta como un hombre que fue un pregonero. Bueno, desde Noé, que dice que fue pregonero de justicia. Pero nosotros encontramos aquí que Enoc fue un hombre que sin duda tuvo hambre y sed de justicia. Pero no solo eso,
también él anhelaba ser limpio de su corazón, porque finalmente sabía de que esos son los que iban a mirar a Dios. Así es. Pero por supuesto que también él sin duda anhelaba ser perfecto como su Padre Celestial era perfecto. Estamos hablando aquí, hermanos, de varias características que pues debe tener una persona que camina con Dios. Miren ustedes, hambre y sed de justicia, ser limpio de corazón y desear ser perfecto como nuestro Padre Celestial. Sin duda estas cosas Enoc las deseaba en aquel caminar con Dios durante los 365 años. ¿Qué dice el don de profecía al respecto? Escuchen ustedes. Dice, comprendamos la debilidad de la humanidad y dónde fracasa el hombre en su autosuficiencia. Entonces seremos llenados con un deseo de ser precisamente lo que Dios desea que seamos: puros, nobles, santificados. Tendremos hambre y sed de la justicia de Cristo. Ser como Dios será el deseo dominante del alma. Y luego dice, ese es el deseo que llenaba el corazón de Enoc. Y leemos que éste caminó con Dios. Estudiaba el carácter de Dios con un propósito. No hacía resaltar su propia conducta, ni exaltaba su propia voluntad como si hubiera pensado que estaba plenamente calificado para manejar las cosas, sino que se esforzaba por conformarse con la semejanza divina. ¿Se dan cuenta ustedes? El don de profecía, según este comentario, dice que no, ese era el deseo de su corazón, el deseo de ser puro, noble, santificado, tener hambre y sed de la justicia y desear ser perfecto como su Padre Celestial. Amén. Una cosa que quiero resaltar aquí, pastor, dice que él se esforzaba. Se esforzaba por ser... ¿dónde estamos? Ay, perdón. ¿Dónde estamos leyendo? Deje ver, ese es el deseo que llenaba el corazón. Dice, no hacía... aquí está, es la parte final. Aquí, se esforzaba. Eso, ahí lo tengo subrayado. Se esforzaba por vivir o conformarse a la imagen de Dios. Sí, exactamente. Él se esforzaba. Así es. Y eso nos da a entender a nosotros que en la vida cristiana vamos a encontrar algunas dificultades o muchas dificultades y el deber de nosotros es esforzarnos cada día. Exacto. Porque los problemas o los obstáculos van a ser cada día. Entonces cada día debemos avanzar, esforzándonos por ser mejores cristianos. Yo me imagino que él se encontró igual que nosotros muchos obstáculos en el camino y escalón tras escalón él fue caminando, librando los obstáculos hasta que llegó a tener una perfección tan grande, tan completa, que nosotros vemos el final que Dios lo llevó. Dios ya no permitió que él siguiera en este mundo lleno de maldad y Dios lo llevó. Amén. Bueno, ¿qué significa caminar más a fondo con Dios entonces? Porque esto que estamos mirando, que son los deseos de Enoc, pues también deben ser nuestros deseos, y eso solo se consigue caminando a fondo con Dios. Así es. Pero ¿qué significa eso de caminar más a fondo con Dios? Vamos a leer Gálatas 2:20 y 2 Corintios 7:1. Sí. 2:20, leo el 2:20. Sí, Gálatas 2:20. Ok, ya lo tengo. ¿Si gusta leerlo? Sí, cómo no. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo yo, mas ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Cómo entiende usted ese versículo, hermano? Ya no vivo yo. Exactamente, que el cristiano, ese debería ser la meta, debe ser la meta. Exacto. De cada cristiano. Ir eliminando día tras día el yo que hay, que desgraciadamente lo tenemos bien metido en nuestro ser. Siempre tenemos que estar en lucha constante, que ese yo vaya muriendo. Y ese fue el caminar con Enoch, de Enoch. Exacto. Él cada día moría al yo. O sea, se fue perdiendo ese yo fue muriendo y fue surgiendo Cristo en su corazón. Una de las grandes, digámoslo así, tragedias de nosotros los cristianos es el hecho de que todo el tiempo estamos vivos. Y nosotros debemos morir, porque nosotros estamos vivos, pero vivos al pecado, vivos a los deseos de la carne, vivos al yo. Pero si nosotros muriéramos a todo eso, dice que entonces comprenderíamos verdaderamente qué es vivir en Cristo. Amén. Porque ya no viviríamos nosotros, sino que Cristo viviría en nosotros. Pues Pablo decía, todos los días, cada día muero, decía Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso. Caminar con Dios, hermanos, no es otra cosa que morir. Morir a nosotros mismos y dejar que Cristo viva en nosotros. Pero 2 Corintios 7:1, hermano, ¿qué dice? Ok, 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué maravilloso. Mire lo que significa caminar a fondo con Dios. Según este texto, ¿qué significa caminar a fondo con Dios según este versículo? Limpiando toda inmundicia. Eso es caminar cuando nosotros estamos caminando con Dios, estamos luchando y tratando de limpiar el camino de maldad, de malos pensamientos, toda inmundicia que hay, lo vamos a quitar, la inmundicia de la carne. Y dice, lo que más me gusta aquí, dice que perfeccionándonos en el espíritu. Interesante. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Somos llamados a ser santos. El Señor quiere un pueblo santo. Qué interesante. Mire, y viene por un pueblo santo. Hay que santo. limpiarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando nosotros andemos de verdad caminando con Dios, este será nuestro mayor deseo. Es decir, nuestro mayor deseo será no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Y limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionarnos en la santidad. Este será nuestro mayor deseo, porque esos fueron los deseos de Enoch, dice el don de profecía. Bueno, vamos a leer aquí la cita. Dice, Enoch siempre mantuvo al Señor delante de sí, y la palabra inspirada dice que caminó con Dios, hizo de Cristo su compañero constante, estaba en el mundo y cumplía sus deberes para con el mundo, pero estaba bajo la influencia de Jesús. Es decir, que él acá en el mundo se mezclaba con la gente del mundo. Así es. No es que caminó con Dios porque él pues estaba por allá como ermitaño, estaba por allá donde no tenía contacto con la gente, y ahí pues fácilmente cualquiera camina con Dios porque no hay tentación de nada. No, dice aquí que él estaba en el mundo, cumplía sus deberes para con el mundo, pero estaba bajo la influencia de Jesús. Amén. Hermanos, eso es lo que nosotros más tenemos que anhelar. Está bien que vayamos a la escuela, está bien que vayamos al supermercado, está bien que vayamos al trabajo, está bien que andemos en muchos lugares, hermanos, relacionándonos con la gente del mundo, pero que la influencia de Jesús sea la que predomine en nosotros. Así seremos como Enoch, que él no se marginaba, sino que
Él, hermanos, cumplía sus deberes para con el mundo, pero bajo la influencia de Cristo. Qué bonito esto. Esto marcó la diferencia, ¿verdad? Así es. Porque que Jesús moraba con él. Amén. Él moraba con Jesús. Eso marcó la diferencia de una persona cuando no vive bajo la dirección de Dios, vive una vida desordenada. Y cuando estamos en el mundo, pero si Cristo mora en nosotros, si somos guiados por Él, se ve la diferencia, es notable la diferencia. Así es. Porque nuestro hablar, nuestro caminar, nuestra forma de conducirnos en el mundo, se deja notar que Cristo está morando en el corazón de aquella persona. Exactamente. Es bonito ver a personas, yo los he admirado, que realmente viven el cristianismo, testifican con su forma de vivir que Cristo está morando en ellos. Bueno, voy a continuar aquí la lectura. Dice que Enoc reflejaba el carácter de Cristo, exhibiendo las mismas cualidades de bondad, misericordia, tierna compasión, simpatía, indulgencia, mansedumbre, humildad y amor. Mire todas las cualidades que este siervo de Dios reflejaba. Prácticamente todo el carácter del Señor, porque dice que eran las mismas cualidades que Jesús tenía. Era bueno, era misericordioso, era compasivo, simpatizaba con los demás, era indulgente, manso, humilde y lleno de amor. Así, hermano, era la manera de cómo caminaba Enoc, y es la manera como nosotros también debemos anhelar caminar. Sigue diciendo, dice, día tras día, bueno, su compañía con Cristo, dice, día tras día, lo transformó a la imagen de aquel con quien estaba tan íntimamente relacionado. Día tras día, dice, crecía, alejándose de su propio camino y penetrando en el camino de Cristo. ¿Cuál camino? El celestial, el divino, en sus pensamientos y sentimientos. El suyo, dice, era un crecimiento constante y tenía comunión con el Padre y el Hijo. Esta es, dice, santificación genuina. Así está revelado en el tomo 7A de los comentarios del Espíritu de Profecía de Elena Elena White. Pero qué tremendo, hermano, cómo este siervo del Señor estaba prácticamente lleno prácticamente de todas las cualidades de Jesucristo. Era un hombre que reflejaba el carácter del Señor. ¿Por qué? Porque dice que hizo del Señor su compañero constante. Él se levantaba con el Señor, andaba durante el día con el Señor y se acostaba con el Señor. Era una relación ininterrumpida. Por eso, como decía ayer con su esposa cuando estaba estudiando la lección, qué diferente es él a nosotros, que estamos bien una semana, la siguiente semana estamos fríos. Hoy nos consagramos, mañana ya no estudiamos. Hoy apartamos tiempo para Dios, mañana ya no nos queda tiempo, ya no apartamos. Entonces somos tan inconstantes y por eso es que no podemos tener la experiencia que él tuvo, porque no caminamos con el Señor. Pero hermanos, nuestro mayor deseo ahora debe ser los mismos deseos de Enoc. Miren los deseos. Número 1, tener hambre y sed de Dios. Número 2, ser limpio de corazón por el Señor. Y número 3, llegar a ser perfectos como Dios lo fue perfecto. Esto solo se puede conseguir si ya no vivimos nosotros, sino más bien que Cristo viva en nosotros. Y que nosotros también andemos perfeccionándonos en la santidad y limpiándonos de toda contaminación. Si nosotros hacemos eso, entonces, hermanos, por añadidura va a venir esta manera de vivir donde exhibiremos las mismas cualidades que Cristo tenía. Bueno, termino acá, dice, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente y los pensamientos se sujetan a él, y entonces dice, vivimos su vida. Mire qué interesante. Todo lo que viene cuando uno se somete a Jesús. Es toda una bendición.
Y pastor, esta es una meta que debemos alcanzar, que si nosotros no llegamos a esa meta, a cumplir ese propósito, a la meta que llegó Enoc, nosotros vamos tristemente a quedar aquí. Exactamente. Entonces la meta es elevada, pero es alcanzable. Así es. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del tiempo, y Él nos dará toda la fuerza que necesitemos para salir de este mundo lleno de maldad. Amén. Y Él nos va a ayudar. Pues bueno, amigo televidente y radio oyente, creo que ha llegado el momento de orar y pedirle al Señor de que nos ayude para que podamos llegar, hermanos, a concretar los deseos de Enoc en nuestra vida. Estos deseos que hemos comentado esta mañana y que son los que a él lo llevaron prácticamente a tener el privilegio de que Dios se lo llevara vivo. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener los deseos de Enoc. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te rogamos que nos ayude, Señor, para que los deseos de aquel gran siervo tuyo, que llenó su corazón, como era los deseos de hacer tu voluntad, Amén. Los deseos de tener hambre y sed de justicia todos los días, sin duda. Los deseos, Señor, de ser limpio de su corazón todo el tiempo. Los deseos de alcanzar esa perfección en Cristo. Amén. Señor, te rogamos que esos deseos también sean nuestros ahora. Amén. Sabemos, Padre, que impide hoy por hoy disfrutar de esa experiencia el hecho de que vivimos nosotros, que no hemos muerto, Señor, al yo. Pero, Padre, te rogamos que nos ayudes hoy para morir a nuestro yo y que tú vivas con nosotros. Señor, nos encomendamos en tus manos y te rogamos que nos ayudes para que nosotros, Señor, con tu ayuda podamos ser limpios de toda contaminación. Amén, y perfeccionarnos en la santidad. Amén, y el temor tuyo. Padre, ayúdanos para que las características de Jesús nosotros las podamos reflejar tal como Enoc las reflejó. Amén, Señor, ayúdanos a ser también como Enoc, de Cristo, nuestro compañero constante. Ayúdanos, Señor, a estar en este mundo, cumplir con los deberes de este mundo, pero bajo la influencia de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, en tus manos de amor nos ponemos y ayúdanos, por favor, que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor inefable